Una recomendación para depender de los planes de Dios. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar por acá. Una vez más de este episodio del éxito es diferente para todos. Realmente es impresionante el favor que Dios pone en nosotros porque sabemos que desde antes de nacer ya Dios nos había escogido y nos había convertido una figura y una ficha importante para su reino. Porque a partir de ahí, de que conocemos su amor inagotable, a partir de que conocemos su favor, a partir de que aceptamos a Jesús, nos volvemos hijos y herederos de Dios. Así que hoy tengo un invitado mega en especial. El día de hoy vamos a compartir bastante, vamos a conocer su historia, vamos a disfrutar de un momento como este en donde nos va a enseñar parte de su vida y es un mérito gigante aprender de él. Así que bienvenido, Edgar Aguilar. Gracias, qué bueno estar aquí. Oiga, es que ahora bonito, ¿sabes? Mira, pudiera hacer carrera. La verdad que sí. Yo soy feliz, por eso voy con el nivel. Gracias. Gracias, estudiantes. Y contame cómo te sentís en este espacio. Bien, súper agradecido por la invitación. Creo que espacios como estos son importantes más para glorificar el nombre de Dios y también para compartir como compas. Yo lo veo más que invitación de compas que venir a dar un rato. Si tuviéramos una vez aquí como frescos y estaríamos tomando un fresco y todo. Y creo que en ese tipo de conversaciones es donde más uno puede compartir, donde uno más aprende de los demás. No cuando es como una invitación así como muy formal, sino como cuando ustedes salen con sus amigos y se van a comer, se van a tomar algo, o simplemente van a la casa de alguien y empiezan a hablar y a compartir. Creo que para mí esos son los espacios más ricos y más importantes. Creo que en el tiempo de Jesús era como un poco eso también, cuando se hablaba de los grupos pequeños, por ejemplo, cuando Jesús tenía como su grupo pequeño. Creo que en esos grupos pequeños es donde hay más espacio para que la gente se abra y diga las cosas que como piensa, como son, y haya más conexión entre las personas. Entonces, y este espacio lo estoy viendo aquí como un grupo donde estamos los nuevos compas y ahora hay que hacerlo. Así es. Y recuerdo eso que dices porque ahora me ponía a pensar en la importancia de estar en comunidad, ¿verdad? De poder abrir nuestro corazón, sentir confianza en unos con otros. Y realmente para eso es también en la iglesia, nos dedicamos y aprendemos. Entonces también sentimos ese espacio de poder estar unos con otros. Y bueno, quiero aprovechar para contar un poco de cómo conocí a Aguilar. Estábamos en una actividad y me invitaron a tocar en ese día, pero hubo una oportunidad de compartir este espacio en música con una persona que se llama Edgar. Y yo, ¿y quién será? Bueno, entonces Edgar, ese día yo empecé a tocar y la primera canción casi empezando la llegó y montó su cajón y empezó a tocar conmigo, se montó así como llamamos en la voz de los músicos y le dimos como 5 canciones y sonó espectacular. Es un gran músico. Nunca nos habíamos visto, nunca nos habíamos ni siquiera tocado juntos. Yo ni siquiera sabía cuáles eran las canciones. Y yo llegué tarde para bailar, yo siempre llegué tarde, pero bueno, llegué tarde y le empezamos a dar y todo vino muy chido, yo me acuerdo ese día, entonces muy bien, como si hubiéramos ensayado bien, ¿sabes cuánto? Exacto. Entonces yo dije, güey, ¿hace cuánto tocan? Y entonces ahí empezamos a conversar y dije, me encantaría que estuvieras en el podcast, en este espacio de éxito para todos. Y a los días le pusimos fecha y ya empezamos como 3 veces y hoy estamos aquí dando este espacio. También quiero hacer una pequeña reseña de Edgar Aguilar. Él dice que se considera a alguien que ha ido aprendiendo y que sigue aprendiendo y que hoy estamos o tenemos y mañana quiere saber. Y cómo hacer de eso una filosofía de vida para no perder la capacidad de asombro. Yo creo que con el tema de la pandemia, como que al menos los que estamos viviendo en esta época, en este momento, nos quedó como mucho más claro el hecho de que hoy tenemos y mañana no sabemos. En 15 días no sabemos qué va a pasar, en un mes no sabemos qué va a pasar. Todo puede cambiar drásticamente de la noche a la mañana. Y entonces ahí va a depender mucho de nuestra actitud hacia las cosas y nuestra dependencia hacia las cosas, hacia las personas e incluso hacia Dios, ¿verdad? Yo me acuerdo que en ese tiempo, bueno, ahí
después vamos a detallar un poco más, pero en ese tiempo yo tenía un grupo de estudio que éramos casi 40 personas. Y de acuerdo que me llegaron y me decían, estoy como desesperado, estoy metido en mi casa, no puedo ir a la iglesia, no puedo servir, no puedo trabajar, me quiero volver loco. Entonces yo los entendía porque es complicado, aunque yo tenía ya muchos años de trabajar desde mi casa, a mí la pandemia no me pegó tanto. Pero una persona que está acostumbrada siempre a salir, a andar en la calle, a trabajar, a servir en la iglesia, a hacer un montón de cosas, digo, me todo, pero que le cierren en la casa y no puede hacer nada, y que esté en el tiro las 24 horas, claro que va a ser complicado. Pero a ese punto hoy, o sea, la dependencia no es hacia tú estaba, hacia Dios está, dependemos del servicio o dependemos del Dios del servicio, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que gente me decía, es que no puedo servir, me siento mal, siento que mi relación con Dios está mal porque no puedo servir. Yo decía, pero es que el servicio no es el tema es Dios por el que usted está sirviendo. Entonces hay que enfoquémonos en qué estamos tal vez un poco desorientados, o enfoquémonos en qué hay que trabajar más, en Dios o en el servicio, ¿verdad? Entonces, el punto de todo esto que estoy contando es cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro, de la noche a la mañana, en 15 días, en un mes. Y si estamos como en capacidad de afrontar esos cambios, y lo chiva es que al final, cuando vienen esos cambios, es cuando nosotros nos asombramos de las cosas que pasan después de ese cambio. Los procesos siempre van a ser difíciles, los desiertos siempre van a ser difíciles, pero una vez que los pasamos, entonces uno se asombra de todo lo que uno aprendió. Entonces creo que a veces como adultos perdemos la capacidad de asombro. Usted ve que los carajillos siempre se sorprenden de todo, todo les parece igual, y ya llega un momento en el que nosotros como adultos empezamos a perder esa capacidad de asombrarnos por las cosas que pasan, y creo que eso no hay que perderlo, ¿verdad? Porque es como lo que le da cierto también como picante y picardía y alegría a la vida, estar siempre atento de que las cosas pueden cambiar y esos cambios pueden traer cosas increíblemente buenas y diferentes. Qué bueno, me encantó ese contexto del servicio que no depende de nuestra relación con Dios. Sí es algo que nos hace sentir muy bien, efectivamente, porque podríamos decir que le devolvemos un poquito de lo que Dios ha hecho por nosotros y eso nos da gozo. Pero recuerdo también el ejemplo de Marta y María, para que también lo puedan ir a buscar a la escritura, donde una de ellas te invitaba a estar con Jesús a sus pies y la otra por atenderlo de alguna forma que él se sintiera servir. Y podemos decir que ambos están bien, pero veamos lo que dice Jesús, ¿verdad? Él dice, hey, ve de lo que es importante, que es estar conmigo, ¿verdad? Enfócate en disfrutar de mi presencia. Exacto. Entonces, de verdad que gracias por aceptar esta invitación y gracias por esa sabiduría que viene de ti, que viene de Dios, te va poniendo palabras para poder bendecir. Y también el espacio de la historia es importante porque tu trayectoria puede hacer que muchos se sientan identificados de dónde vienes y a dónde hoy estás. Entonces, contanos un poco. Sé que has tenido mucha trayectoria musical y quería tener en este espacio un anhelo a un músico que también nos contara su perspectiva de cuál es su historia, cuál es su propósito, cuál es ese éxito que considera éxito, y que nos enseñara mucho de lo que puede transmitir, de algo que le apasione y cuáles son esas frases que le encanta y que le guste para poder aprender, así contarles cuál es su historia. Un poco del contexto que yo le contaba a Félix antes de que empezáramos a grabar y todo. Yo le contaba que el hecho de la música a mí siempre me llegó desde que era chiquitillo, desde que tenía 6, 8 años, yo me acuerdo. Yo todavía soy de la generación que tenía chance de salir a la calle en lugar de que uno llegaba a la escuela, hacía la tarea, salía al lugar y llegaba a las 8, 9 de la noche. Y yo me acuerdo que muchas veces yo prefería quedarme en mi casa escuchando los acetatos de mis papás a que ir al lugar. Y había de todo, o sea, había desde Camilo Sesto, había desde Dizzy Gillespie, había de todo. Y yo feliz escuchando de todo, yo me acuerdo. Y creo que fue definitivamente algo que ya después, por pasar de los años, uno entiende que es algo que Dios le da a uno de los dones. Porque yo me hacía como muy a gusto, yo no me quedaba muy a gusto poniendo los acetatos y me estaba así en el suelo y escuchaba.
Y un chiquillo de 8 años que va a estar escuchando música de los papás, ¿verdad? Pero mira lo que me gustaba mucho. Y después con el tiempo ya más grande, estoy como escuchando otro tipo de música. Yo estuve también en la generación de lo que, bueno, me imagino que este podcast lo ven en muchos lados, además de Costa Rica. Y lo que conocemos en Costa Rica como música plancha, yo crecí mucho en la generación de la música plancha, que yo a veces vivía muerto de un primo y él vivía con mi abuela y mi abuela tenía el radio puesto y era pura plancha. O yo estaba en la casa de mi hermana que me lleva como 8 años, ella es mayor, escuchaba también música plancha, entonces te me preguntaba y ya canciones de Yuri, canciones de Luis Miguel de Balas y así todo, porque yo crecí con esa música también. Y después ya como más grande, como ya en la adolescencia, fue donde me empezó a tocar más el hecho de la música, ya quería yo aprender a tocar un instrumento, que me fui por el lado de la percusión. Me acuerdo que yo en el cole, en ese momento, era cuando estaba sonando mucho más fuerte, como el grunge, como Nirvana, y esto tipo bailes, todo ese tipo de cosas. Y yo lo que escuchaba era como grupos de world beat, porque a mí me gustaba mucho aprender a escuchar y a partir de lo que yo escuchaba, yo como que lo asimilaba y lo llevaba a la práctica en los instrumentos que yo tenía. Que en ese país lo parten pocos ahí, pues, y yo solo tres, básicamente. Y yo practicaba con eso. Entonces yo era un carajillo de 15 años escuchando Exclusive para por ejemplo, que es flamenco ahí, progresivo, es que mientras que mis compañeros escuchaban en el baile y se pasaban cassettes del baile y siguen en el baile y andaba con un casetcillo ahí con Gianni y con Exclusive para y cosas así. Entonces siempre fue como una cosa rara, era andar en ese lado. Ya por ahí de los 17, 18, tuve como la oportunidad de tocar en inglés. Igual con los bomboncillos, los chiquitillos que me habían regalado. Y una de las cosas que yo sí me acuerdo muy bien era que yo me visualizaba con un set de perco grande. Wow. Yo me visualizaba tocando no solo el bongo o las congas, sino tocando más cosas. Yo me visualizaba tocando diferentes estilos de música y yo siempre decía que iba a llegar a un punto en donde esos estilos de música diferentes los podamos llevar hacia la iglesia o hacia el ámbito cristiano. Porque en ese tiempo era lo que no conocía como punches en la iglesia, pero punches. Y yo decía, pues sí, todo bien, pero la música para la iglesia y para esto es más que eso, ¿verdad? Y yo sí creo que una de las cosas que les puedo decir es, si están empezando un proyecto o van a la mitad, no dejen de visualizar, no dejen de tener siempre muy presente a dónde quieren llegar y qué quieren llegar. Hay gente que hace diferentes técnicas, hay gente que como que imprime o saca fotos de las cosas y las tiene como pegadas con su pared o lo que sea. Hay gente que lo tiene como en el celular y cada vez que abren el celular ven como lo que ellos quieren. Sea cual sea la técnica, siempre visualicen, siempre enfóquense en lo que ustedes quieren hacer. Y yo le decía a Felipe, es como enfoque. Enfóquense y visualicen y tenga convicción. Yo creo que más que motivación es convicción, porque la motivación la tenemos hoy, pero mañana puede que ya no. Porque la motivación es una montaña rusa. Hoy está, mañana no está. Si me pasa algo, entonces mi motivación baja, si me pasa algo, mi motivación sube. Pero cuando yo estoy convencido de lo que yo quiero y convencido de dónde quiero llegar, la motivación puede variar, que yo estoy convencido que nunca se me va a olvidar y nunca voy a perder ese enfoque, ¿verdad? De donde yo quiero. Entonces yo creo que de cariño tengo muy claro. Hay un grupo aquí de música muy chiva, que son tres cabros ahí. Y uno es un percusionista muy bueno. Yo me acuerdo que como a los 20 yo trataba de ir como a todos los conciertos de ese grupo, gratis, porque no tenía como pagarlos en ese tiempo. Y que en el Parque Nacional, que aquí, que allá. Y yo me acuerdo que yo iba y yo me ponía a ver como percusionista. Y yo siempre he sido como un introvertido y todo. Y yo no sé, carajillo, ¿dónde sacaba fuerza? Me ponía a ver como percusionista y le preguntaba. Y el baile humanamente siempre como que me dio pelota. Siempre que era este chiquillo, por decir, yo no sé. Y siempre me daba pelota y me contaba. Y yo sé que súper feliz de aprender de lo que él me podía decir. Entonces creo que ese es otro punto importante. Y rodearse de gente con la que uno sabe que tiene que aportar y tiene que darle a cosas a uno. A veces puede sonar como un poco de esta decepción de personas, pero no se trata de eso, se trata como de trate de rodearse de personas que le pueden ofrecer algo, que le pueden dar
de personas que la van a ayudar a crecer en su proceso, ¿verdad? Hay un predicador que yo sigo bastante, que me gusta mucho, que es Dante Gebel, y Dante Gebel habla de que necesitamos en la vida tener mentores, y esos mentores son los que nos van a ayudar a crecer. Que es lo que decía Pablo también, que decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Entonces buscar esos mentores que siempre nos van a ayudar a crecer, a dar un paso más. Incluso a decirnos cuando algo estamos haciendo mal, que tenga la libertad de decirnos y no poder atender y exhibir, atenderlo a todos, o sea, puedo mejorar en esto, puedo trabajar más en aquello. Entonces creo que eso es muy, muy importante también, rodearse de gente que le da valor a uno. Después ya empecé como a trabajar en música, en iglesia, a meterme más. Y en ese tiempo yo como que agarré un poquito de la cuerda de una iglesia grande que estaba acá, que se llama Base de Esperanza, que era cuando tocaba Nino Montero y todo eso. Yo como que agarré un poquito de esa cuerda. Entonces yo pude tocar con ellos. En ese tiempo se hacían como campañas en el Estadio Nacional, en el Parque La Paz, o en la Sabana, o cosas así, que eran como campañas de milagros y cosas así. Y yo recuerdo que yo pude tocar en varias de esas campañas y era como muy chiva la experiencia, tanto musicalmente, porque uno está tocando, lo está aprendiendo, pero también a nivel espiritual, el ver que en lo que uno estaba sirviendo podía impactar a muchas personas para bien. Entonces era una combinación de cosas muy chido. Pero yo creo que como la historia de muchos, en algún momento uno como que se revela y como que deja un poquito las cosas de la iglesia al lado y quiere como experimentar otras cosas. Entonces ya unos años después yo como que me salí a trabajar en la iglesia y me metí a tocar en otros grupos. Estuve tocando un buen tiempo en un grupo de música celta, que era música electrónica de Irlanda y de Escocia. Y era muy chido porque era un mix ahí súper vacilón de música tradicional con percusión y batería y cosas así. Y con ese grupo, yo creo que a nivel musical fue como que pude aprender mucho más. Porque pude tocar, por ejemplo, en el Teatro Nacional, Fingerwit, Salazar. Tocamos en bares o restaurantes importantes que se conocía acá, que se conocía aquí, era el Jazz Café. Tocamos en los dos Jazz Café, que estaban en San Pedro, que no estaban en Escazú. Hasta en bodas nos llevaron una vez a un festival que se llamaba Mundo Loco, que era como 4,000 personas, en un lugar de arriba. Y fue muy chido, de verdad fue muy chido. Pero aún así, yo creo que siempre Dios me tenía con la espinita ahí de que sabía que yo tenía que volver a servir y a dar un poco de talento que me dio a él, ¿verdad? Pero uno como que se existe, uno como que desde ahí medio quitado y no tenía otras cosas. Después paré con ese grupo y por cosas de la vida, mi hermano le llegó una batería, caramba, y que la estaba vendiendo para la plata. Yo la compré porque supuestamente quería comprar y le iba a vender más cara. Pero de instalar batería en mi casa, o sea, nunca la vi. Decidí como aprender un poco más de batería y fue cuando yo me hice mi propio grupo de música alternativa y hard rock. Entonces fue como raro porque el mundo del rock me llegó a mí como tarde, o sea, cuando mis compañeros de licores escuchaban rock, yo escuchaba flamenco, pero ya como a partir de los 30 fue que lo metí mucho más en el rock, que decidí hacer un grupo, mi propio grupo. Lo hice con gente que no conocía, me quise buscar como en blogs, en internet. Hicimos el grupo, nos conocimos, nunca los habíamos visto en la vida, empezamos a ensayamos así sin parar todas las semanas, como por 8 meses. Y fue de él, porque lo que buscábamos era como estar amarrados, tomar con un grupo que ha tocado por muchos años. Y así, o sea, fue militar todas las semanas, un par de horas, por 8 meses, sin tener a tocar nada, sobre ensayo. Y eso nos ayudó como ya nos abrió puertas para empezar a tocar así como en bares y en eventos y en parques y en festivales. Y fue muy chiva también, o sea, fue una experiencia muy chiva. Y básicamente ese ha sido como el background que he tenido en música. Entonces ustedes han visto, he estado por diferentes lados en temas de iglesias, de contaba Félix, ¿sabes? Cuando estuve en todo tipo de iglesias, desde grandes como oasis hasta pequeñitas, iglesias rurales. Una vez en una iglesia, un pastor pidió que Dios le había regalado el día de la segunda venida y quería que recoger comida y que la gente vendía casas y vendía carros. O sea, yo he visto en la iglesia, he visto de todo. Entonces ha sido como un poco de donde vengo, de la parte musical. Después de un tiempo de como de tocar y ahora estoy sirviendo un poquito, no mucho, porque el padre me ocupaba.
pero en lo que es Teos, que fue donde nos conocimos, Claro. ahí estoy como sirviendo un poquito ayudando de vez en cuando, que ha sido muy bonito y ha sido muy chiva como retomar otra vez en la parte de servir a Dios en lo que nos mueve el talento de uno. Y es como muy reconfortante y a la vez es bonito saber que lo que uno está haciendo como un medio en donde el Espíritu Santo se mueve a través de la música para que la gente pueda conectar con él. Hay una de las cosas que yo veo que a veces la gente confunde un poco y es que en los tiempos de adoración lo usan para conectarme con Dios, para que Dios me hable, para que Dios me ayude a soltar un poco lo que traigo. Pero desde mi punto de vista, más bien yo creo que la adoración es cuando nosotros llegamos ante Él y le decimos lo grande que es, lo especial que es, lo poderoso y lo agradecidos que estamos con Él por las cosas que Él nos da. Entonces, desde mi punto de vista, la adoración es eso, el tiempo de alabanza y adoración en la iglesia o en donde usted esté, cada vez que conecta música para conectarse con Dios, véalo más como un tiempo en donde usted está agradeciendo a Él por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por usted. Y no tanto por lo que Él puede darme, sino veámoslo por lo que yo le puedo dar a Él en ese rato. Claro, claro, y buenísimo. Gracias por abrir el corazón y contarnos esa trayectoria personal, musical, espiritual, ¿verdad? Porque al final Dios tenía cuidado de cada tiempo en que estuviste y hasta donde ahorita estás, donde han recolectado la madurez a nivel personal y también espiritual para hoy sentirse libre y servir de una forma que no te cargue. Y ese es uno de los puntos que quería tocar, que el servicio tiene que ser algo que a mí me apasione y me deleite sin sentir la carga, ¿verdad? Entonces es una alerta que cuando ustedes lleguen a sentirse cargados por lo que están haciendo, por cómo están sirviendo, levanten la mano porque hay algo que está sucediendo ahí y hay que ponerle atención. Y la segunda que mencionabas fue la proyección, que me gustó mucho este valor gigante del principio de la fe, porque al final es Hebreos 11:1, que habla de que la fe es una certeza, no te espera la convicción de lo que no se ve. También dicen que es llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, el hecho de proyectarse, el hecho de visualizarse en ese lugar, con esa percusión, con eso que queremos llegar a ser, eso es fe. Y ahí yo recuerdo también, como decía, yo también soy músico, y uno de mis sueños que Dios cumplió fue también tocar en Jazz Café, pero yo solo toqué en el Jazz Café de San Pedro, que ya no existe. Para mí era más rico tocar ahí, porque era como más pequeñita, la acústica era más cerrada, fabulosa. Y era como más íntimo, porque ya ves que es como más grandote, ya es más como tipo medio teatro, por así decirlo. Claro. Pero bueno, es como, era chido, el Jazz Café de San Pedro era muy chido. Sí, sí, pero bueno, yo quería contarles esto también como porque yo me visualicé por muchos años tocando ahí. Al final toqué bongoes, que fue parte de la percusión. Mi instrumento principal es la guitarra y me gusta mucho la batería, pero el Señor al final tuvo cuidado de ese pequeño detalle. Entonces, a lo que voy es eso, la visualización, proyectarse, aplicar la fe, va en un momento en el plan perfecto de Dios, en la voluntad, hacer que se alinee, porque al final es importante que también hagan las cosas para el Señor, ¿verdad? Y no para las demás personas. Entonces, que el Señor te cumpla esos anhelos también. Ahora quería preguntarte, ¿cuál es tu propósito? ¿O qué has definido propósito? ¿O qué has hecho para concluir y aplicar el propósito de todo lo que estás haciendo? O más bien, desde la perspectiva de qué hago para levantarme todos los días y cuál es esa visión que tengo para cumplir este propósito en que estoy, porque a veces estamos en proceso de descubrir, entonces también ya lo estamos aplicando. O sea, Yo creo que mucho del propósito va a depender, en menos en mi caso, de lo que hablamos al principio, que es la dependencia a Dios. Cuando yo realmente decido aceptar que yo debo depender de Dios en todas mis cosas, yo creo que es cuando uno empieza también como a soltar las cosas que lo tienen como uno como amarrado. Cosas que lo tienen uno amarrado, por ejemplo, la carrera,
en trabajo, en la relación ser pareja, los planes a futuro, que no digo que sean malos, yo creo que hay que trabajar en ellos, o sea, obviamente sí, pero no debe ser algo que nos quite el sueño, no debe ser nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque como hablábamos al principio, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Si yo tengo un plan, por ejemplo, que de aquí a 10 años yo voy a ahorrar porque quiero hacer una casa y no quiero como meter en un préstamo y yo voy a empezar a ahorrar y definitivamente de mi salario yo voy a empezar a guardar cierta cantidad de porcentaje para hacerlo. Está bien y es algo que se lo recomiendo hacer. Pero, por ejemplo, yo les voy a comentar, mi mamá entró en un proceso de cáncer en septiembre del año pasado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando mi plan estaba enfocado a guardarme la parte del dinero para comprar una casa? Pero un momento a otro, de la noche a la mañana, ¡pac!, vino un cáncer en tu familia y tienes que empezar a sacar de tu plata para empezar a trabajar eso. Entonces, si yo no tengo mi enfoque y no tengo mi dependencia y esperanza en Dios, yo me voy a frustrar porque ese plan que tenía no lo voy a poder cumplir, porque ese plan que tenía se me vino a suelo. Entonces yo voy a vivir amargado, voy a vivir triste, voy a vivir sin ganas de hacer X de cosas. Incluso hasta lo que estoy haciendo lo voy a hacer de mala gana, porque me están quitando el plan que yo tenía. Pero si yo entiendo que mi propósito en la vida es depender de Dios y que Él me va a guiar de acuerdo a su voluntad y que de acuerdo a esta guía que Él me tiene para mí, yo voy a poder sorprenderme con las cosas que me da y a donde Él me lleva, creo que para mí sería suficiente. Entonces yo lo he aplicado y obviamente no estoy como a nivel de Fabio, por ejemplo, y a un guardia bautista, por ejemplo, pero siento que voy con mis defectos, con mis cosas por cambiar y por trabajar que a veces son complicadas incluso para mí mismo, pero he tratado de ir entendiendo que yo tengo que depender de Dios en todo, que yo tengo que soltar las cosas que a veces yo tengo amarradas como mis propios planes y que sean los planes de Él, porque los planes de Él y la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué mejor que la voluntad de Él, que es perfecta, que la voluntad que yo considero que es la única, ¿verdad? Creo que tiene mucho que ver eso y Dios lo va a sorprender a uno siempre, pero siempre. Entonces, por ejemplo, les voy a contar una historia. Por ahí los 20 años, 19, a mí se me diagnosticó una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré. Entonces, para hacerles un resumen, es como una enfermedad que es una especie de desorden neurológico y el mismo cuerpo se ataca a sí mismo. Y en mi caso empezó como a quitarme la fuerza, la movilidad de todo lo que eran mis músculos, de los pies hasta pues me lo terminando. Yo estuve en cuidados intensivos como 15 días, esperando que esa enfermedad tocara como mi corazón, mis pulmones que son músculos, ¿verdad? Estuve como un mes y medio en el salón y después como 8 meses en recuperación porque uno queda como que no puede moverse, uno queda como muy riquillo y tal. Y hay que empezar a volver a recuperar la fuerza y todo. Y en ese tiempo yo estaba en cuidados intensivos, mucha gente había orado y mucha gente estaba orando fuertísimo. Y varias personas se habían tenido como una misión mía en donde me veían a mí sirviéndole a Dios. Eso les estoy diciendo que fue hace más de 25 años. Y me veían sirviendo a Dios, pero de una forma que no se entendía en ese momento, que era como hablando, pero no había gente. No había gente frente mío. Wow. Y ellos veían como que el mensaje corría, pero no de la forma en que se veía acostumbrado en ese tiempo, que era como usted un expositor hablando y mucha gente al frente. O usted con una cámara de televisión y el mensaje era por televisión. No era eso, sino que era diferente. Entonces la gente me decía de una forma diferente, que no sabemos cómo es, pero va a ser. Wow. Y después de mucho tiempo después, aproximadamente es como unos 4 o 3 años que yo serví en la iglesia en Comunidad Paz y el pastor nos dio chance a varios líderes a contar una historia de nuestra vida, un testimonio. Y yo no sabía qué contar, me puse a orar y Dios me puso, acuérdense cuando hubo una palabra suya en la que en ese momento no se entendía y se está cumpliendo ahora. Wow. Y la forma que se está cumpliendo ahora es por medio del internet, por medio de esto que estamos haciendo.
Pues imagínese usted hace 25 años tratando de entender lo que era Internet y que usted lo viera por un sueño, pues no sé descifrarlo. Y es algo que está pasando ahora, es algo que está pasando en este momento. Exacto. Que estamos hablando a mucha gente por un dispositivo y que por otro lado hay gente que lo va a escuchar y lo va a ver. Y esto se cumplió gente 25 años después. Entonces, las cosas de Dios, el tema de Dios siempre va a asombrar de forma impresionante. Las promesas de Él siempre se van a cumplir, siempre se van a cumplir. No importa si es mañana, si es en una semana, si es en 5 años, si es en 10, 20, sea como sea, se va a cumplir porque es su voluntad. Y es como eso, es como llegar a entender eso, que lo que Dios tiene para uno se va a cumplir porque es la promesa que tiene para los otros. Y tenés que aprender a depender de Él. Entonces es como parte de mi filosofía de vida, tratemos siempre de aprender a depender de Él, porque las cosas que nosotros consideramos correctas no siempre van a estar ahí. Y tiene como unos versículos sobre eso, se los quiero leer tal cual, para no cambiar nada en mi time. Entonces, por ejemplo, Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Wow. Y Santiago 4:14: sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. ¿Qué es vuestra vida? Solo sois un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Entonces, por ahí va la cosa. Wow, qué fuerte, qué fuerte. Y también pues ustedes hablan mucho sobre la vida, ¿verdad? Que también puede desaparecer en un momento y ya fue, es tan efímero. Y La vida o lo que sean, los planes, todo lo que tengamos, la casa que tenemos, el carro que tenemos, la pareja que tenemos, el trabajo que tenemos, el ministerio que tenemos, si el día de mañana Dios quiere llevárselo y decir, se lo voy a quitar porque después lo voy a dar algo mejor, tenemos que estar dispuestos a entregarlo. Nuestros familiares, incluso por ejemplo mi mamá que está en proceso de cáncer, ella ha venido pues mejorando y mejorando, pero si el día de mañana mi mamá tiene que irse porque Dios se le quiere llevar, yo sé que ella va a estar en un lugar mejor y tenemos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Fernando. y solo es hablar, bueno, ese es el plan perfecto, que hasta después nosotros ya vamos a entender. ¿Verdad? Pero es tan chiva porque a veces no sabemos cuando estamos pasando las dificultades por qué pasaremos esto. Y son dos tipos de tormentas, las que nosotros hemos provocado y las que Dios utiliza para guiarnos y para darnos más fuerza. Así que gracias por contar este propósito íntimo. Y también quiero compartirles a ustedes, sembrarles esta semilla de que utilicemos las redes sociales como ahorita nosotros estamos haciendo para dejar una semilla en sus corazones y también que puedan impactar a otros. Hay muchas personas que tienen necesidad y el único instrumento o herramienta que tienen en alcance para cosas buenas y no tan buenas son las redes sociales. Y los motivamos a que por lo menos tengan esa conciencia de transmitir un mensaje positivo, transmitir una palabra, transmitir un versículo. Y van a ver cuando las personas te contacten y te escriban: hey, gracias porque necesitaban escuchar esto. Pónganlo en práctica, esa es una acción que les dejamos por acá. También quisiera preguntarte, ¿qué consideras éxito de esa? Si tienes una historia en donde puedas definirlo, o bien, ¿cuál es la definición de éxito para ti? Okay. La definición de éxito yo creo que es como muy variable, ¿verdad? Porque puede cambiar de cada persona. Para mí, más que una definición, es como entender qué es el éxito para mí aplicado a mi vida, y es el hecho de saber que al día de hoy tengo libertad de hacer lo que prácticamente quiera, digamos. Y una de las cosas que yo siempre, desde chiquitillo, siempre odié levantarme temprano, como distraje de plan. Al día de hoy todavía me cuesta mucho levantarme temprano. Y saber que yo ya pude llegar a un nivel en donde el trabajo que tengo y el estilo de vida que tengo me permite levantarme en lo que yo quiera, trabajar donde yo quiera. O sea, la vez pasada estuve de viaje y saber que yo puedo levantarme en una ciudad grande que siempre quise y poder trabajar ahí 3 horas, después irme a pasear, después montarme un avión dentro de 3 meses y montarme e ir a otra ciudad y hacer lo mismo.
es como, para mí muy personal, es como, para mí el éxito. Saber que puedo trabajar desde cualquier lado, saber que no dependo de un espacio físico, saber que no dependo de montarme en un carro a las 7 de la mañana para comer una presa de hora y media, para ir a una oficina que tal vez no me guste y quedarme esto a las 6 de la tarde para montarme en un carro que me lleve por hora y media todavía de preso a mi casa y que estoy perdiendo un montón de tiempo y que llego a mi casa cansado y no puedo hacer un montón de cosas porque estoy cansado. Para mí es como haber podido llegar a ese nivel y no porque yo me considere como, aquí decimos como muy carga, muy galleta, muy culo, lo que sea, porque no se trata de eso, no se trata de que Dios me diera la oportunidad de poder llegar a eso, es lo que me llena mucho y lo que me hace sentir bien, de sentir como que estoy viviendo una parte exitosa en mi vida, que nunca es perfecta, o sea, siempre tenemos activados, siempre pasan cosas, pero la esencia de poder guardar mi propio tiempo y que Dios me haya dado esa oportunidad y que yo lo pueda disfrutar es lo que me hace sentir como lo estoy haciendo bien y que el éxito de mi vida pueda hacer. Y luego lo mismo que es parte de lo que creo y es como mi filosofía de vida, es entender que cuando yo pude soltar un montón de cosas en mi vida, Dios pudo traerme esa libertad de tiempo. Wow. Cuando yo pude como soltar eso de que yo quiero este carro, yo quiero esta casa, yo quiero vestir de esta forma, yo quiero este reloj, yo quiero estos zapatos, yo quiero ir a comer aquí, quiero ir a comer allá. Cuando yo ya empiezo a soltar esas cosas y no le doy el valor que uno le da y que se equivocado muchas veces, es cuando Dios empieza a darte otras cosas que son mucho más grandes que eso, ¿verdad? Entonces, a veces la gente me dice, bueno, pero usted trabaja solo y se puede tener más clientes y podría tener gente trabajando para usted y y ganar mucho más. Y yo, pues sí podría. Pues eso es el objetivo, es lo que me quiero. Porque yo tengo muy claro que hablamos al principio, yo estoy muy enfocado en lo que yo quiero y lo que yo quería era libertad de tiempo para hacer las cosas que me gustan. Y no estar amarrado en un trabajo, en una empresa, en un proyecto, no sé, 20 horas al día matándome, ¿verdad? Eso es para mí más o menos por ahí va la cosa. Entonces, ¿cómo se logra? Creo que se logra, como hablamos al principio, estando enfocado, sabiendo lo que quiero, poniendo a Dios en medio de todo y saber que tengo que aprender a soltar cosas para que Él me dé cosas muy grandes. Wow. Bueno, por ahí va. Y ahí es donde recalco siempre el principio de este espacio y es el éxito es diferente para todos. Entonces todos tenemos una forma de ver el éxito y nos sentimos plenos, nos sentimos gozosos y felices. Y Edgar nos ha traído un ejemplo de libertad de tiempo y eso lo hace sentirse muy bien. Ah, bueno, ya me acuerdo que se me preguntó como un ejemplo de algo que ha sido como exitoso. Hace como... Yo trabajo para... O sea, buena parte de mi trabajo va para la gente que está en Estados Unidos, en Oklahoma. Ellos son una agencia digital muy conocida, ha levantado mucho en Oklahoma. Y por un tiempo nos dieron la cuenta del equipo de la NBA de Oklahoma. Entonces yo era el encargado de generar contenido para el equipo de la NBA, y el contenido en español, porque la comunidad latina es muy grande. Entonces yo era el encargado de crear el contenido, de hacer los diseños y de subir a las redes sociales todo lo que tenía que ver en español con el Thunder, que es el equipo de la NBA. Entonces a mí eso me gustaba mucho porque yo decía, un tico de San José, Costa Rica, está subiendo y generando contenido para un equipo de la NBA. Wow. ¿Verdad? Entonces era como, qué chiva. Pero es parte de lo que les decía hace un rato. Es de esas cosas que Dios lo asombra a uno por simple hecho de aprender a soltar y creer que Dios va a hacer lo mejor que es para uno. Exacto, exacto. Y ahora, gracias por contar esto del que, pero vamos a aprender a más de vos. Ya aprendimos un poco de tu historia, aprendimos un poco de tu propósito y lo que consideras éxito. Y en pocos minutos vamos a aprender de vos algo que nos quieras enseñar. ¿Qué nos traes en un pequeño? Yo sé que ya has mencionado mucho de lo que traías en los primeros episodios de este espacio, pero tal vez se puedes hacer ese resumen de lo que traías o lo que quieras compartirnos de lo que nos puede llegar a enseñarnos en este preciso momento. Ok, yo diría como 3 cosas que ya lo he dicho un montón de veces y lo digo porque es lo que más creo. Enfóquese,
no pierda la visión de dónde quiere llegar. Crea en usted, crea que usted lo puede lograr porque tiene un Dios que va delante suyo. Entonces, que enfóquese en lo que usted quiere llegar a hacer y siga trabajando, siga trabajando. La vida y tal vez Dios le va a ir ajustando las cosas. Si lo que Dios quiere para usted, lo bueno que usted quiere, entonces aprenda a soltar también. Y eso sí, trate de entender por dónde quiere llevarlo Dios para que usted pueda enfocarse en ese plan que Dios tiene para usted. Entonces, enfóquese, trabaje en eso, póngale bonito, póngale ganas, pero siempre sabiendo que es Dios el que le está llevando y que usted no tiene como que tampoco echarse a morir ni depender tanto de eso, porque Dios lo va a llevar, ¿verdad? Por eso enfóquese en el trabajo que usted tiene que hacer, que Dios se va a encargar de lo de él si usted se va a encargar de la parte suya. Número 1. Número 2, nunca deje de aprender. Siga aprendiendo, siga buscando, siga encontrando cosas nuevas. Por ejemplo, yo sé que a nosotros dos nos está apasionando mucho el tema de la inteligencia artificial, todo lo que está pasando. Yo soy de lo que estoy tratando de sacar por lo menos 1 o 2 horas al día para aprender cosas de inteligencia artificial, de cómo esto va a llevar y cómo va a mover la vida, ¿verdad? Entonces, no dejen de aprender cosas nuevas. Siempre estáis aprendiendo, siempre estamos buscando algo nuevo. Porque vivimos en una época donde todos estamos viendo muy rápido. Claro. O sea, acordémonos de aquí hace, bueno, yo me acuerdo que estoy en esto de mercado digital ya como 15 años, cómo han cambiado las cosas en poco tiempo. Y cómo es necesario estar aprendiendo y aprendiendo siempre algo nuevo. Bueno, obviamente depender siempre de Dios ante todo. Por más que nosotros tengamos planes, por más que nosotros quedamos aquí y allá, si lo que Dios tiene para uno es diferente, tengamos como la apertura y la humildad para aceptar que Dios quiere traer para nosotros. Entonces, yo sé que cuando vimos al pueblo de Israel de hace años atrás, del tiempo de Moisés, del tiempo de José, del tiempo de Daniel, por ejemplo, se habló mucho de la idolatría en ese tiempo. Yo creo que nuestra idolatría en el tiempo actual son las cosas a las que le ponemos más importancia. Y ya lo he hablado varias veces, que el trabajo, que el negocio, que la pareja, que el carro, que la casa, que la ropa, que el celular, que la tecnología. Y son cosas como que nos quitan la atención y el enfoque. Vean, por ejemplo, ahora que yo dejé el celular en mi carro y yo no tengo mi celular, me siento como raro, no tengo celular. Como una cosa tan pequeña nos puede a veces quitar el enfoque y hacernos dependientes de algo. Exacto. Son como los ídolos que tenemos ahora. Entonces, tratar como de soltar, que es difícil. O sea, yo no sé aquí como en Pablo número 2, a mí me faltan un montón, yo tengo que seguir soltando un montón de cosas, cambiar un montón de cosas, pero es como tener esa apertura y ese deseo de que tengo que hacerlo. Y que tal vez hoy me costó, pero por lo menos hice un poquito. Mañana hago otro poquito, mañana hago otro poquito, y ahí voy que lo voy logrando. Yo creo que son como las 3 cosas. Qué bueno, qué bueno. De verdad que esto nos llena mucho saber que has podido lograr todo lo que te has propuesto y has llegado hasta donde estás con estas 3 cosas que nos enseñas hoy. Y hay algo más que quisiera preguntar que también es para conocer un poco más de vos, sensibilizar lo que están haciendo, si quieres visualizar a futuro. Y es para poder de alguna forma motivarte a que sigas creando. Ya, ahorita estás creando algo, te gustaría crear un proyecto que te viene o que tienes en mente. Ahorita estoy metiéndome un poco más con la fotografía. Es algo que me apasionó por mucho tiempo, que me gustaba, pero lo tenía ahí, ¿verdad? Y me he ido metiendo un poco más, me he ido como enfocando un poco más, he ido como aprendiendo por mi cuenta un poco más. Ya tengo un par de clientes, ya me pagan por $2. Entonces como ahí voy. Qué bueno. Me fue el sábado pasado con un grupo, nos fuimos a tomar fotos de la Guía Láctea de en Mirazú. Yo tengo una foto que jamás hubiera imaginado, esto lo vivo, ¿verdad? Jamás me hubiera imaginado que a mí me saliera una foto en la vida, nada más
Esa fue con un grupo, con un tour que va como uno en Kias, y yo luego se tira en la cámara, y llego yo a la casa, le edito y veo aquella cosa en la pantalla y Dios mío, yo hice esto, que no me puedo creer, digamos. Entonces es como, son cosas que vean la cara de admiración que tengo y eso voy, o sea, el hecho de que no pierdo la capacidad de asombro. Saber que yo nada más iba, vi el tour, lo pagué, me monté en un bus y me fui. Yo no sabía ni siquiera qué iba. Ajá. Y yo fui solo, y había un montón de gente como amigos y para esto, y yo como solillo ahí sin nadie que hablar. Y cuando llegué a mi casa y ver la foto quedé súper sorprendido. O sea, si yo me hubiera puesto a pensar como, ¿cómo voy a ir solo? No conozco a nadie. Son las 3 de la mañana, el clima estaba en 0 grados, qué frío. O sea, si yo me pongo a ponerme excusas que son válidas para no ir, no hubiera logrado esa foto que logré y no estaría tan contento como lo estoy ahora de haber visto esa foto, ¿verdad? Entonces, parte de lo que estoy hablando, soltemos ideas, enfoquémonos, hagamos las cosas que pasen y creamos que algo va a cambiar, que algo va a venir nuevo y que eso nuevo me va a hacer que me sorprenda, ¿verdad? Entonces creo que por ahí anda, como quiero meterme un poco más como foto, a ver qué puede ir saliendo. También estoy trabajando con una especie de mentoría que es enfocada solo a hombres y que les está ayudando a los hombres a volver a creer en sí mismos, a quitarles ese montón de miedos que tenemos en la cabeza. La mentoría es muy enfocada a crecimiento profesional y a mantener y mejorar nuestras relaciones, pero también hay todo un módulo que nos enseña a cómo hablarle, por ejemplo, nosotros como hombres, hablarle a la mujer, saber cómo acercarme yo a una mujer, saber cómo conocerla, saber cómo tener respeto, saber cómo conocer y cómo ayudarle a conocer para que lo que ella está viendo de mí me atraiga. Y una de las cosas que nosotros como hombres, que en este momento se nos dificulta mucho, cuando quiero conocer a una muchacha, una chica, es que en ese día nos morimos de miedo para ir a hablar, el chacho nos aterra, nos mata el miedo y no debería ser. Y muchos de esos miedos que nosotros como hombres tenemos son cosas que nosotros mismos nos hemos metido en la cabeza. Así es como, entonces es como trabajar mucho al interno para mejorar nuestras relaciones humanas con la familia, con la pareja, con este campo, con la chica, en el trabajo, todo. Entonces, y llevé esa mentoría el año pasado y me fue bien, gracias a Dios, y ahora los mentores me tomaron en cuenta para ser líder. Wow. Entonces ya hace como 3 semanas empezamos con un grupo nuevo y estoy como apoyando a los chicos nuevos. Muy bien, excelente, importante, excelente a eso, la admiración y también la seguridad para poder ti. Y para cerrar, porque sé que nos quedan pocos minutos, porque Instagram solo nos permite grabar 1 hora y creo que ya pasaron, a pesar de que se corte la transmisión, pero una frase de cierre que te guste para despedirnos. La frase de cierre de versículos favoritos que quizás traigo para leerlo tal cual está en Mateo 6:33. Estoy seguro que muchos la conocen. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Muy bien, qué gloriosa. Y a gustan, recibimos todo lo que necesitamos de parte de este podcast. Y bueno, muchas gracias porque hayan aprendido muchísimo. Gracias por escucharnos en el próximo episodio. Gracias de corazón, por estar acá y espero que hayamos sembrado una semilla en los corazones. Uno es suficiente. Pura vida, gente. Muchas gracias.